Al mal paso, darle prisa. Aquí, minimizar. Y bueno, que entremos de lleno a nuestro tema. El tema 6, que se los puse ahorita en la madrugada, no se los puse desde antes, una disculpa. Vamos a hablar acerca de la diferenciación y funciones de los linfocitos T efectores. Ya vamos a entrar en materia y esto ya se pone, espero, más divertido. Ya como que creo que entenderemos más un poquito de lo que previamente habíamos estado hablando. Entonces vamos a entrar a este tema 6, que es diferenciación de las funciones y funciones de los linfocitos T efectores. Recordemos que la inmunidad celular es el tipo de defensa del anfitrión, o sea, de nosotros, mediado por linfocitos T. Cada vez que se les diga inmunidad celular, nosotros tenemos que pensar inmediatamente en los linfocitos T. Y sirve de mecanismo de defensa contra los microorganismos intracelulares y fagocitados. Ya vimos una diferencia entre los fagocitados y los intracelulares. Recordemos además que los linfocitos T son esenciales para eliminar microbios intracelulares, o sea, aquellos que sobreviven y se replican a nivel principalmente del citosol, y para erradicar infecciones de microbios extracelulares, aquellos que fueron fagocitados y entonces ahora viven dentro del fagolisosoma, ¿no? Como micobacterias, por ejemplo, como ciertos hongos. A menudo es necesario, o sea, los linfocitos T solitos no pueden con el paquete, son muy importantes, pero por sí solos no lo pueden hacer, entonces tienen que reclutar a otras células para eliminarlos. ¿Qué es lo que vamos a ver en este capítulo? ¿Qué tipos de linfocitos T efectores participan en la eliminación de los microbios? Vamos a ver cómo surgen los linfocitos T efectores de los linfocitos T naive. El día de ayer estábamos hablando de que los linfocitos T naive son algunos cuantitos y necesitamos una gran cantidad, un ejército muy grande para poder hacerles frente. Además, tenemos que ver cómo es que estas células efectoras erradican las infecciones producidas por los diferentes microorganismos, cuáles son las funciones de los macrófagos, no de los marófagos, de los macrófagos y de otros leucocitos en la destrucción de los microorganismos patógenos infecciosos. Muy bien. Entonces vamos a ver un poquito del tipo de las reacciones mediadas por linfocitos T. Ya el día de ayer lo habíamos abordado. Tenemos aquellas que se dirigen en contra de los microbios que fueron fagocitados o endocitados por fagocitos, principalmente por macrófagos dentro de vesículas. Y para eso, de una vez vamos a ir tomando en cuenta que tenemos dos tipos de células efectoras. Vamos a tener a los linfocitos T del fenotipo que vamos a denominar TH1 y también los linfocitos del fenotipo que vamos a denominar TH17. Entonces, estos linfocitos T efectores CD4 van a activar al macrófago, van a provocar la muerte de los microorganismos ingeridos, pero además, por otra parte, y principalmente debido a la secreción de citocinas, van a permitir el proceso inflamatorio crónico hasta que se mueran los microorganismos a través de una inflamación por neutrófilos y monocitos. Entonces, monocitos y neutrófilos, bueno, recuerden que los monocitos a la larga se van a transformar en macrófagos, pero la secreción de las citocinas de un fenotipo en especial van a permitir este tipo de inflamación y muerte de microorganismos. Entonces, esta dupla TH1-TH17 trabajan a la par. Por el otro lado, tenemos a los microorganismos que están dentro del citoplasma que han infectado a las células, como por ejemplo los virus, pero ya vimos también que algunos parásitos, como por ejemplo Plasmodium, pueden también cumplir esa función. Y estos microorganismos pues tienen que, o bueno, más bien despiertan una respuesta también celular, pero en este caso guiada por linfocitos T citotóxicos, que son los que directamente van a dar muerte a las células infectadas.
Muy bien. Entonces, dentro de la respuesta inmune mediada por células, vamos a ver que también hay pasos. En todo esto siempre hay como una secuencia de acontecimientos. Y entonces los pasos de la respuesta inmune mediada por células van a estar dadas por reconocimiento del antígeno e inducción de la respuesta inmune en los órganos linfoides. Recuerden que la chismosa profesional, que es la célula dendrítica, va a llevar el MHC de clase 2 cargado con su péptido correspondiente y además va a proporcionar segundas señales, que son las moléculas de coestimulación que vimos ya el día de ayer, y además van a secretar citocinas que le van a permitir a este linfocito T naive activarse completamente, expandir su clona y transformarse o diferenciarse en una célula efectora. En el caso de la célula TCD4 será un linfocito T cooperador, o bien en células de memoria. Recuerden muy bien que estos linfocitos, después de proliferar y diferenciarse, van a tener que salir, van a tener que migrar de este centro y se van a ir a el vaso sanguíneo, en donde estas células, dice aquí, diferenciadas que entraron en circulación, van a migrar junto con otras células sanguíneas, con otros leucocitos, como por ejemplo neutrófilos, como por ejemplo macrófagos, y entonces en este sitio van a cumplir sus funciones efectoras. Nosotros sabemos que el linfocito TCD4 o el linfocito T cooperador del tipo 1 le da señales al macrófago para que mejore su capacidad de eliminación del microorganismo, y eso también lo hace a través de dos señales, a través del CD40 ligando, que también ya habíamos visto que después de la activación se expresa 24 a 48 horas, y además le secreta citocinas y quimiosinas a estos linfocitos, perdón, a estos macrófagos para que se transformen en macrófagos inflamatorios. Espero que recuerden los M1 y los M12. En este caso, la secreción de interferón gamma, porque este es un linfocito TH1, va a permitir que este macrófago se transforme en macrófago M1, que es inflamatorio. Pero no solo eso, este mismo linfocito efector, en el momento de secretar quimiosinas y otras citocinas, va a atraer y a capacitar a estos monocitos y neutrófilos para mejorar la activación leucocitaria y dándonos un fenómeno inflamatorio. No sé si aquí hay dudas o preguntas. No, doctora, ¿todo bien? ¿Sí? Si logran escucharme bien, es que están aquí haciendo un poquito de trabajo y creo que a lo lejos se escucha el motor de repente. Excelente. Muy bien. Esto también ya lo habíamos visto previamente. Tenemos a células T, voy a subir un poquito, células T naive, que estas se ven de color rojo, células efectoras de color violeta o lila, y células T de memoria, que estas están aquí dibujadas de amarillo. Entonces, aquí el libro nos ayuda a través de colores para que identifiquemos este tipo de células. Recuerden que las células efectoras y las células de memoria van a adquirir otros receptores, van a adquirir otras proteínas en su superficie que son muy importantes para migrar del vaso sanguíneo hacia el tejido y además cumplir las funciones efectoras. Entonces, aquí van migrando células T, células de memoria, células efectoras. Hay un proceso de infección o reto antigénico y sabemos que en ese proceso de infección o de reto va a haber expresión de moléculas de adhesión a nivel endotelial, como por ejemplo las selectinas E y P. Va a haber secreción de quimiosinas, que estas quimiosinas se van a unir a los receptores en los linfocitos T efectores y de memoria. El naive no lleva eso. O al menos estas quimiosinas que se secretan no son reconocidas por su receptor. Ajá. Acuérdense que aquí el linfocito T naive lleva el receptor de quimiosina CCR7 y el efector y de memoria lo que van a expresar va a ser CXCR5. Ajá. Que pues va a reconocer un tipo diferente de quimiosinas, como por ejemplo CXL19, y para CCR7 pues necesitamos CC19 o 21. Espero que recuerden
esos ligandos y esas quimiosinas. Entonces, estas células T efectoras y de memoria entran en tejidos periféricos. El día de ayer también les mencioné que hay células de memoria periférica, que son estas que se van a quedar aquí en el tejido periférico. Como buena célula de memoria, no tiene una función efectora, sino más bien son células que tienen una sobrevida prolongada y que me van a funcionar en un segundo o tercer encuentro con el antígeno. Ok, entonces aquí estamos viendo a la célula efectora que tiene su ligando para EIP-selectina, que tiene su integrina de baja afinidad y que la va a transformar en alta afinidad gracias a que la quimiosina estimula a su receptor. Esto es muy similar a lo que sucede con el linfocito T de memoria. La diferencia es que uno llega a cumplir una función efectora y el otro va a llegar ahí a residir, a esperar un segundo encuentro con el antígeno. Entonces aquí tenemos a la célula T efectora, esta no va a cumplir función, que vuelve a activarse por el antígeno. Entonces aquí hay una activación específica guiada por el antígeno y entonces estas células son retenidas en el sitio de infección para que realicen sus funciones efectoras. Muy bien. Durante mucho tiempo existía el paradigma de, o nada más conocíamos a los linfocitos del fenotipo Th1 y a los linfocitos del tipo Th2. Y entonces durante mucho tiempo tuvimos esa visión romántica del yin y el yang, del día y la noche, o sea que eran células complementarias, porque sabemos que el Th1 es un proinflamatorio y el Th2 pues juega funciones antiinflamatorias. Entonces ambos se regulan y el conocimiento, la visión, las enfermedades, pues se entendía muy bien con estas dos células nada más. Posteriormente fuimos entendiendo que estas dos células T cooperadoras no son las únicas que existen. Y esto lo vimos porque había células o había enfermedades, perdón, en las cuales si uno atacaba a uno de los fenotipos, se supone que la enfermedad iba a desaparecer o al menos a controlarse. Y sin embargo, lo que veíamos era que no, que a veces continuaba perpetuándose. Y bueno, a la larga, lo que sabemos en la actualidad, ya no hablamos de respuesta a Th1 ni respuesta a Th2, sino de lo que hablamos es de respuesta inmune de tipo 1 y respuesta inmune de tipo 2. La respuesta inmune de tipo 1 se despierta, se activa cuando yo tengo bacterias, principalmente bacterias intracelulares, cuando yo tengo virus, cuando tengo protozoos, es cuando despierto una respuesta de tipo 1. Y cuando son los helmintos, y bueno, con los alergenos también, yo despierto una respuesta inmune de tipo 2. En la respuesta inmune de tipo 1, tengo algunas citocinas que son muy importantes para desarrollar esta respuesta. Y estas citocinas son interleucina 12, interleucina 17 e interferón gamma. Tómenlas muy en cuenta. 12, 17 e interferón gamma. ¿Qué células son las implicadas dentro de esta respuesta de tipo 1? Los Th1, pero no solamente ellos, los Th17. Hace un momento comentamos que estos dos generalmente trabajan en manera conjunta. Para todo tipo de infección trabajan de manera conjunta. Uno predomina un poquito más que el otro, pero generalmente trabajan juntos. Tenemos también a un subgrupo de células linfocitarias innatas, que son estas células T gamma delta, un subgrupo de ellas también participa dentro de esta respuesta inmune de tipo 1. Tenemos además a los neutrófilos, tenemos a cierto tipo de células B, y tenemos a los macrófagos activados por la vía M1. Entonces, estas células son las que integran, son las que se despiertan después de ciertas bacterias, virus y protozoos, y son los que integran la respuesta inmune de tipo 1. De manera normal, de manera natural, este proceso de infección o este proceso inflamatorio levantado, pues nos debe de llevar a la homeostasis. Y esta homeostasis se mantiene en equilibrio por la respuesta inmune de tipo 2. O sea, siempre que se despierta un tipo de proceso inflamatorio,
debe de existir su contrarregulador. Y el contrarregulador de la respuesta inmune de tipo 1, pues es la respuesta inmune de tipo 2. Y en esta respuesta inmune de tipo 2 tenemos a células linfocitarias innatas de tipo 2, ya vamos a conocer de ellas. Tenemos a los TH2 propiamente dicho, algunos subgrupos de células T gamma delta, los eosinófilos, vean cómo la célula efectora o la célula que se activa en este tipo de respuesta es diferente a la de tipo 1, aquí es el eosinófilo. La célula B que produce algún isotipo de inmunoglobulinas está aquí presente y el macrófago activado por la vía M2. Así que cuando el helminto viene, todo este complejo de respuesta inmune se activa y les digo que lo más importante es llevar a la homeostasis. Pero, como en todo, es posible que mi respuesta se regule mal y yo tengo un exceso de respuesta que me pueda causar daño. Y en el caso de la respuesta inmune de tipo 1, me va a llevar a autoinmunidad y a desórdenes o alteraciones o enfermedades metabólicas. La diabetes mellitus es un tipo de enfermedad en donde la respuesta de tipo 1 está presente. El obeso, el paciente con síndrome metabólico, el paciente que tiene cardiopatía o síndromes coronarios, tiene una predisposición a estar proinflamado. Y esto, o sea, tomó una relevancia muy importante cuando vino el coronavirus. El coronavirus nos toma a más de la mitad de la población mexicana con un estado proinflamatorio, con una respuesta inmunológica de tipo 1 que ha ido generando daño. Entonces, ya no es un medio ambiente eh, sano y por lo tanto la respuesta inmune que se despierta en un inicio es deficiente y posteriormente esa respuesta inmunológica se vuelve más intensa, tan intensa que nos genera daño, o sea que destruye mucho tejido. Uh-huh. Y en el caso contrario, la inflamación dañina por exceso de respuesta inmunológica de tipo 2 me lleva a fibrosis. Recuerden que el macrófago activado por la vía M2 me ayuda en el proceso de reparación de las heridas, pero también me puede causar daño. Y en el fenómeno alérgico, ahí vemos una inflamación generadora de daño. Antes de que yo pase a la siguiente diapositiva, quiero saber si hay dudas o preguntas. Sí, Hazel, por favor. Doctora, yo había leído también que el TH17 estaba en los hongos, ¿no? Bueno, como aquí nada más dice bacterias, virus y protozoos, no sé si sea verídico. Sí, sí, Hazel, ya lo vamos a ir viendo. Este es como el global. Sí, faltaron hongos ahí en el tipo de respuesta. Hay algunos hongos que despiertan la respuesta inmunológica por el TH17, siempre acompañado con el TH1, pero predominantemente de TH17. Sí, tienes razón. Lo vamos a ir viendo más adelante. Esta es como la visión global. ¿Alguien más tiene duda, pregunta? Muy bien, ¿está muy entendido esto de respuesta inmune de tipo 1 y respuesta inmune de tipo 2? Ok, muy bien. Este es el cuadro más importante que debemos de comprender. Esta tablita que nos habla del desarrollo y funciones de los linfocitos T efectores es como la más importante. Uh-huh. Recuerden que todo se deriva de
el reconocimiento del antígeno, de las señales que le da adicionales esta célula dendrítica, que recuerden que es una célula de inmunidad innata, y si ustedes recuerdan, la inmunidad innata guía la inmunidad adaptativa, y la secreción de citocinas, todo eso le ayuda al naive como a decidir el camino, ¿no? Claro, tiene que ser específico para el péptido que le están presentando. Decidir si se polariza a una célula TH1, decidir si hay polarización a una célula TH2, decidir si hay una polarización a célula TH17. Tenemos otras, ¿eh? Tenemos las TH9, las TH22, que no son objeto del curso, pero también hay otras células T cooperadoras. Y también existe la célula T cooperadora folicular. Entonces, inicialmente se describió este tipo de células, ATH1 y ATH2, en medios de cultivo. Y lo que se vio es que había unas células que, dependiendo del tipo de microorganismo que yo le ponía para que le presentaran y se activara, secretaban diferencialmente fenotipos o secretaban citocinas diferentes. Ajá. En el caso de la célula TH1, lo que secreta es interferón gamma de manera preferencial. No es la única, pero es la más importante. Es la citocina definitoria del fenotipo, o también se le denomina citocina sello, ¿no? Es su sello característico, es la secreción de interferón gamma. Pero también secreta interleucina 2, factor transformante de crecimiento, factor de necrosis tumoral alfa, son de las citocinas que secretan estas células TH1. En cambio, las TH2 secretan interleucina 4, 5 y 13. Secretan otras más, secretan interleucina 6, interleucina 9. Ajá. Y de la TH17, lo que secretan preferencialmente, y por eso se llama así TH17, no es que sean 17 diferentes células T cooperadoras, o al menos no por el momento que hayamos identificado, sino a esta se le puso el número por la citocina más importante que secreta. Esta secreta interleucina 17 y secreta dos diferentes isoformas de interleucina 17. Secreta interleucina 17A y citocina interleucina 17F. Así que hay algunas otras isoformas. Existe la B, la C, la D y la E. Ajá. Pero la A y la F es lo que secreta este tipo de células. Además, secreta interleucina 22. Estas citocinas del fenotipo TH1 son muy importantes para activar al macrófago. Si ustedes se acuerdan, interferón gamma me ayuda a activar al macrófago por la vía clásica, a transformarlo en un macrófago inflamatorio. Pero además el interferón gamma, como también ya hemos hablado previamente, me ayuda al cambio de isotipo a IgG. Interferón gamma es una citocina muy importante para que el linfocito B pase o deje de producir inmunoglobulina M y ahora lo que haga es la producción de IgG. ¿Cuál es el papel importante en la defensa en contra del hospedero? Perdón, la defensa del hospedero en contra de los microorganismos son los microbios intracelulares. O sea, TH1 es así característico que se despierta en contra de microorganismos intracelulares, por ejemplo, micobacterias. Ajá. Algunos hongos también los puede identificar el TH1. Y el papel en enfermedades, pues enfermedades autoinmunológicas, cuando tiene esta respuesta exagerada que me ocasiona daño, o esta respuesta que se perpetúa durante mucho tiempo, enfermedades de tipo autoinmunes, daño tisular asociado con infecciones crónicas, ¿como cuál? Como por ejemplo los granulomas. Las micobacterias tienen esta característica de que yo no respondo de manera adecuada, o bien yo no elimino completamente al microorganismo, así que lo que hago es atraer o continuar atrayendo células inflamatorias, en este caso monocitos que se transforman en macrófagos y que me permiten formar esas células gigantes multinucleadas y al final generar granulomas que lo que hacen, si bien detienen el proceso de infección, no la erradican y sí me generan
daño a nivel tisular. Entonces, el exceso de respuesta de TH1 me va a generar enfermedades autoinmunes o es partícipe en enfermedades autoinmunes, en daño tisular asociado a infecciones crónicas como la formación de granulomas. Por el otro lado, el TH2, al secretar interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13, ¿se acuerdan qué hacía la interleucina 4 y la interleucina 13 sobre el macrófago? ¿Alguien recuerda funciones de interleucina 4 y 13 sobre el macrófago? Era la activación alternativa, ¿no? O Muy sea, bien. activaba al macrófago de M2, ¿no? Bueno, Ajá. Entonces, le da la activación alternativa del macrófago, pero la interleucina 4 también me ayuda a el cambio de isotipo a IgE. Si ustedes recuerdan, en el cuadrito previo dijimos células B, ¿no? Entonces, las células B en la respuesta de tipo 1 lo que hacen es producir preferencialmente IgG, pero en la respuesta de tipo 2 lo que producen preferencialmente es IgE. Y esta producción de IgE se debe a la interleucina 4 y a la interleucina 13. Ajá. Entonces, hay activación de eosinófilos y de células cebadas. Interleucina 5 es muy importante para la activación del eosinófilo. E interleucina 9, que también la secreta este fenotipo, para las células cebadas. Entonces vamos viendo que las citocinas que secreta este fenotipo le permite la sobrevida de las células, que son muy importantes en el daño que ocasionan cuando generan una inflamación que me genere daño. Entonces, células cebadas y eosinófilos son activados por este fenotipo gracias a estas citocinas. También al actuar sobre linfocitos B en el fenómeno de cooperación le permiten la producción de inmunoglobulina E y además la activación alternativa del macrófago. ¿Para qué me sirve en la defensa del hospedero de manera normal? Pues cuando se dedica a una lucha en contra de parásitos helmintos. Y el papel en enfermedades, cuando hay exceso de este funcionamiento de células T, está presente en las enfermedades de tipo alérgico. Bien, las células TH17, que ya dijimos que secretan interleucina 17A y F y secretan interleucina 22, son importantes para la inflamación monocítica y neutrofílica. Con este empezamos cuando, de las primeras diapos ilustradas que vimos en el inicio de la clase, vimos que hay una inflamación crónica monocítica y neutrofílica. Quisiera yo darles, o quiero dejarles ahí un tip. Cuando yo tengo un proceso agudo, cuando la inmunidad innata se está activando, cuando estoy dentro de los primeros 3 días, o sea, máximo 72 horas, del contacto con una bacteria, con un virus, etcétera, yo voy a tener una inflamación neutrofílica, pero neutrofílica aguda, ¿no? Con presencia hasta de bandas, ¿sí? Con presencia de bandemia. Pero cuando yo tengo ciertos procesos infecciosos, que ya veremos más adelante, yo voy a tener una inflamación crónica por neutrófilos y monocitos. ¡Uy, perdón! salud. Gracias, gracias. Salud, doctor. Gracias, gracias. Espérenme que estoy aquí viendo dónde quedó lo que estamos viendo. Tus comentarios son importantes. Bueno, ahorita no, gracias. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el papel de este proceso inflamatorio crónico? ¿Y por qué se los paso al costo? Porque ya están a menos de 2 años, no, un poquito más de 2 años, de estar en su ciclo rotatorio, de estar en el internado, en donde van a tener a la mano expedientes, en donde ustedes pueden, pues, leer esos expedientes e intentar identificar qué es lo que está pasando con ese paciente. Pero además, en esos expedientes también tenemos exámenes de laboratorio. Dentro de ellos, la biometría hemática. La biometría hemática les puede ayudar de manera impresionante
para tratar de identificar qué está pasando. Por ejemplo, para saber si el proceso es agudo, neutrofilia con pandemia me lo va a decir y además si tiene PCR alta y si el paciente tiene fiebre, etcétera, etcétera. Pero en procesos crónicos, ajá, por bacterias extracelulares que no pueden ser controladas por el complemento. Recuerden que para las bacterias extracelulares, complemento y anticuerpos son muy importantes para su eliminación, pero cuando no puedo eliminarlos, entonces los TH17 juegan un papel importante, o cuando yo tengo la presencia de hongos, como Hassel había mencionado en la ocasión anterior, yo voy a tener en una biometría hemática neutrofilia y monocitosis, sin pandemia. Ahí no es un proceso agudo, ahí es un proceso crónico. Entonces yo puedo pensar, ¿tendrá alguna bacteria extracelular que no ha logrado erradicar? ¿Cuál? ¿De qué tipo? ¿No respondió al tratamiento? ¿Qué es lo que está pasando con este paciente? O bien, algún hongo que no hayamos detectado y que a lo mejor no le da fiebre ni mayor complicación al paciente, pero sí, pues ataque al estado general, tiene ahí algunas alteraciones que no las podemos identificar. Con la biometría hemática podemos darnos una idea de qué es lo que está pasando. O bien, es posible que el exceso de estas TH17 me generen una autoinmunidad órgano específica. Órgano específica como cuál? Como problema tiroideo. Uh-huh. ¿Como cuál? Como psoriasis, por ejemplo. ¿Como cuál? Como enfermedad inflamatoria intestinal. Ahí los TH17 se han visto que juegan un papel muy importante en este tipo de enfermedades. ¿Dudas, chicos? Este es el cuadro como más importante, del cual salen muchas preguntas para examen y es el que tienen que tener muy presentes. No, doctora. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Muy bien. Entonces, Doctora, ¿puede repetir qué es qué interleucina activaba a la célula cebada, por favor? interleucina 9. Ah, y la vamos a Interleucina 9. meter aquí en esta de TH2 En este junto con la... TH2. Ok, Estas gracias. son las más importantes, las definitorias, las sello, las que caracterizan, pero producen otras citocinas, como por ejemplo interleucina 9, interleucina 10 también la producen, ajá, es interleucina 6 también es importante la TH2, y la interleucina 6 ya vimos que juega un papel importante en la respuesta innata, ¿no? Vimos que reactantes de fase aguda los produce interleucina 6, ajá, de este fenotipo TH2, pensando en el fenotipo TH2. Pero también interleucina 6 es muy importante para la sobrevida de los linfocitos B. Y si los linfocitos B lo que están produciendo es inmunoglobulina E, es de veras, o sea, un fenómeno inflamatorio muy intenso de tipo 2. Uh-huh. Entonces, ahí me faltarían 6, 9, 10. Pero También, bueno, bueno, he leído que también producían lo que era el TGF beta para el cambio de inmunoglobulina. ¿Ese no es importante aquí? pero fíjate que no lo produce la TH2 directamente, sino quien lo produce es la célula T reguladora para el cambio de isotipo. Ah, ok. Ah, bueno, ¿Sí? gracias. Pero si estoy equivocada, no seas malita, mándame porque a lo mejor por ahí yo no tengo ese conocimiento. O yo lo entendí mal. Puede ser a lo mejor ahí una comita o algo así. Ajá. A ver, las citocinas que me ayudan al cambio de isotipo, que necesitan también de CD40 ligando, son interferón gamma para producir IgG, interleucina 4 y 13 para producir IgE. La 4 y la 13 van por separado o pueden actuar juntas. Ajá. Y la TGF beta que lo producen las células T reguladoras para el cambio de isotipo a IgA
cuando este cambio de isotipo a IgA es dependiente de células T. Ya hablaremos de otra cosa más adelante, pero ahorita quedémonos con ese concepto. Gracias, doctora. Sí, de nada. Bien. Antiguamente, como yo les mencioné, en 1986, yo no sé si ustedes ya habían nacido, pero en 1986, creo que no, fue cuando Tim Mossman y sus colaboradores identificaron que las células T, dependiendo del tipo de microorganismo, secretaban un determinado perfil de citocinas y no otro. Ajá, entonces podían identificar muy bien por las citocinas que secretaban en el medio si era una célula que ellos denominaron TH1 para el que producía interferón gamma y era una célula TH2 para la que producía interleucina 4, 5 y 13. En la actualidad ya lo podemos identificar a través de receptores de quimiosinas. Qué interesantes son estas cosas de las quimiosinas. Por ejemplo, el TH1 lo que expresa es CX receptor de la familia de CXCR, que es la 3, ajá, y que vimos en la diapo previa de migración, que este es el fenotipo más importante que va a los tejidos, ajá, CXCR3. Y resulta que esta célula TH1, al activarse a través de su receptor, incrementa la expresión de glicosiltransferasas. Dirán, ¿y eso a mí qué me interesa? Pues que le permite tener mayores ligandos de E y P selectina. Y esto es dependiente de un factor nuclear que veremos más adelante, que es importante para generar el TH1, que es Tibet. En inglés se dice Tibet y pues es más fácil decirle Tibet que Tebet. Tibet lo aprendemos más rápido. Ajá. Entonces, la expresión de glicosiltransferasas dependientes de Tibet incrementa los ligandos de selectina, porque recuerden que las lectinas reconocen azúcares. Ajá, entonces, esto va a permitir como glucosilar más fácilmente ciertas proteínas que tiene el TH1. Este CXCR3 reconoce, como vimos previamente, a CXCL10, lo vimos en la diapo, hace diapos, pero pues aquí están otros integrantes de la familia, que estos receptores son promiscuos y pueden reconocer en este caso, a 3 diferentes quimiosinas. Ajá. Estas quimiosinas principalmente se secretan a nivel de los tejidos. Esto quiere decir que el TH1 va preferencialmente hacia los tejidos. A diferencia del TH2, el TH2 yo lo puedo reconocer aunque no vea las citocinas que secreta porque expresa en su superficie CCR3. Vean, no es CX, sino CCR, CCR4 y CCR8. Entonces aquí está secretando sus citocinas. Y estos CCR pues reconocen sus ligandos CCL11, 24, 26, que son de las denominadas eotaxinas, o sea, que estas citocinas atraen y activan eosinófilos. Ajá. Otras citocinas como CCL7, 8, 9, 12 y 13 me sirven como proteínas que me ayudan a atraer a macrófagos. Ajá. Pero resulta que estas quimiosinas, a diferencia de las previas que vimos, están secretadas en mucosas. O sea, el receptor, no solamente la citocina que produce, sino el receptor que expresa en la superficie este tipo de células, hace que se atraigan preferencialmente a sitios en donde, digamos, los necesito más. Estas TH2, al llegar a las mucosas, pues es donde seguramente va a ser el sitio de infección helmíntica, pero bueno, también por desgracia son los sitios de las reacciones alérgicas. Ajá. Entonces, esta expresión diferencial de receptores de quimiosinas los hace irse a nivel tisular o a nivel de las mucosas. Y bueno, el TH17 expresa también de la familia de la CXCR, en este caso expresa la CXCR6, que reconoce a CCL20, que también preferencialmente
se secreta a nivel de los tejidos, por eso acompaña a los TH1. Estas quimiosinas también los tienen los linfocitos T citotóxicos, o perdón, también atraen a los linfocitos T citotóxicos. No sé si ahí haya dudas o preguntas. Esta información, vean, ya es vieja, o bueno, ya tiene tiempo, 19 años, seguramente como la edad de algunos de ustedes, o a lo mejor tendrían un añito cuando este conocimiento se estaba haciendo presente. Para la práctica clínica, estas son importantes, doctora, todas estas. Es que sí son varias. Bueno, tranquilas, o sea, no es necesario aprendérselas. Aquí el conocimiento que quiero que entiendan es que el TH1 y 17 se dirigen a sitios específicos en donde tendremos más seguramente infecciones por cierto tipo de microorganismos y no se van, por ejemplo, a las mucosas como los TH2 en donde tengo el mintos, en donde está la reacción alérgica. O sea, más bien es identifiquen cómo es que estas células T llegan a un sitio y no a otro, y por eso cuando hay un fenómeno de hipersensibilidad, yo tengo un determinado tipo de hipersensibilidad en mucosas que no tengo a nivel tisular y viceversa. No sé si me explico en eso. Ah, sí, está más fácil, ya entiendo. Así es más fácil. Pero, ¿qué creen? Que también se utilizan medicamentos para intentar disminuir la actividad de estas células bloqueando los receptores de quimiosinas. Pero bueno, eso, punto y aparte. Entonces, Tim Mossman y R. Kaufman identifican estos subgrupos de linfocitos T cooperadores por una producción diferenciada de citocinas, pero además con diferentes funciones efectoras, que eso se me olvidó decirles previamente. Durante mucho tiempo así se reconocía si un linfocito era TH1 por la citocina que secretaba o TH2, principalmente interleucina 4 e interleucina 3. Sin embargo, actualmente nosotros podemos identificar a las células por los receptores de quimiosinas que expresan en sus superficies. Ajá. Vean, esto ya tiene sus ayeres. Aquí está un poquito más extenso y sobre todo para poder agregar a la célula T folicular cooperadora, que también es una célula T cooperadora, que también es una célula que se deriva del linfocito T naive. Ajá. Entonces, es más de lo mismo. No hay como algo más que agregar. La única como columna que tenemos de más son las células que son el blanco principal de estas citocinas, interferón gamma, pues para el macrófago, interleucina 5 para los eosinófilos, interleucina 17 y 22 porque me ayuda al reclutamiento neutrofílico, pero también monocítico, y el T folicular cooperador, que a través de secretar interleucina 21 y puede ser interferón gamma o interleucina 4, va a ayudar a cooperar con las células B para permitirle la producción de anticuerpos, y estos anticuerpos son importantes para los patógenos extracelulares. Y sabemos también que este T folicular cooperador, si se pone a trabajar en exceso, participa en la formación de autoanticuerpos, o más bien le permite como esa sobrevida, esa sobreestimulación a la célula B, productora de autoanticuerpos. Aquí les presento algunas células T cooperadoras que se han polarizado. Ajá, entonces tenemos a los TH1, los TH2, TH9, 17, 22 y folicular cooperador. Vamos a ver más adelante cómo es que se logra que yo polarice este tipo de células T, ya lo vamos a ir viendo de manera paulatina, pero por agregar o por adelantar, la célula dendrítica juega un papel muy importante, el antígeno juega un papel muy importante y las citocinas o el medio ambiente o el micromedio que tienen estas células son muy importantes para la polarización de la señal.
Ujú. Necesito además, y ya veremos más adelante, cierto tipo de citocinas para ayudarme a diferenciar a estas células T. Por ejemplo, interleucina 12, 18 y 27 son importantes para que yo polarice a las células TH1. Interleucina 4 es muy importante para polarizar a las células TH2, para transformarlas o para llevarlas a ese lugar. 4 con TGF beta para el TH9. TGF beta, interleucina 6, interleucina 1, 21, 23, vean, aquí son muchas, para el TH17, y esto me habla de que hay un proceso infeccioso crónico. Y si ustedes recuerdan, 1, 6 son citocinas de la inmunidad innata. TGF alfa e interleucina 6 para la producción del TH22 e interleucina 21 es fundamental para el linfocito TH1. Aquí las funciones que ya habíamos visto, agreguemos las de TH9, no las vamos a preguntar, solo que las conozcan. Producción de moco e inflamación tisular. Aparentemente estos dos, TH2 y TH9, van muy de la mano en los procesos inflamatorios generados por este tipo de respuestas. TH22, que también me da inflamación tisular, y bueno, el T folicular cooperado, que sabemos que produce anticuerpos. Y aquí están sus citocinas, que son sellos característicos. Aquí están las otras más que no mencionamos del TH2. Las más importantes son 4, 5 y 13. Con que nos sepamos esas es suficiente, no necesitamos más. Muy bien, este también, vean, tiene ya casi 10 años de haber salido. Y apenas se está integrando a los libros. Muy bien. Entonces, las células TH1, TH17, TH22, que son las que vamos a abarcar aquí, se desarrollan de las células CD4, naive, sobre todo en respuesta a citocinas de la respuesta inmune innata o de la respuesta inmune temprana, y la diferenciación va a implicar la activación transcripcional y además una modificación epigenética de los genes de citocina. O sea, yo voy a rearreglar ese sitio, digamos, voy a reprimir unos tipos de citocinas y voy a permitir que otros tipos de citocinas preferencialmente se produzcan. Vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que hemos recibido suficiente información. Vamos a seguir hablando de ellas. Pero sí quiero como dejar esto para más adelante para que sigamos la secuencia de lo que estamos viendo en este momento. No sé si hay dudas o preguntas. Esto ya no abarcaría el examen, ¿verdad, doctora? No, ya Sería no. hasta el tema Para el anterior. siguiente. Así Ah, es, hasta el tema 5. Se parecen mucho, ¿no? sí, Están muy porque ligados, coinciden en pero eso. ajá, pero el previo habla más de la activación, ¿no? Y la formación de la efectora, y aquí de lo que estamos hablando es de la función propiamente dicha de esa célula T efectora que yo generé. Bien, gracias. Sí, de nada. ¿Más dudas, más preguntas, chicos? Yo creo que ni están ya se fueron a desayunar. Y no Aquí invitaron, estamos, que fue la doctora. peor. Bueno, nos vemos el día viernes, por favor. Cuídense. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Adiós, Gracias, adiós. doctora.